Mami, tengo hambre. Mateo pronunció las palabras con ese tono suave que solo tienen los niños de 4 años cuando ya han aprendido que quejarse no sirve de nada. Lucía cerró los ojos por un breve instante. Era Nochebuena en Madrid. Las calles estaban llenas de luces, villancicos, familias con abrigos gruesos cargando bolsas con compras festivas. Y ellos dos, que apenas tenían para sobrevivir un día más, el Carrefour brillaba con adornos dorados, guirnaldas y un enorme árbol iluminado. Para muchos era un lugar de ilusión. Para ella, un campo de batalla silencioso. Llevaba una bolsa llena de botellas de plástico vacías. Con suerte, conseguiría unos céntimos. Lo sé, mi amor. ¿Ya vamos a comer algo?, mintió otra vez, preguntándose cuántas mentiras le había dicho esa semana. Pasaron junto a montañas de panetones envueltos en papel dorado. Mami, ¿vamos a comprar uno este año? Como el año pasado con la abuela. Lucía sintió que el alma se le arrugaba. El año pasado aún tenían una casa, y su madre vivía. Había trabajo, había Navidad, había panetone. No, mi cielo. Este año no, ¿por qué? Porque la vida había sido cruel. Porque perdió su trabajo limpiando casas tras faltar un solo día cuando Mateo enfermó. Porque la muerte de su madre la dejó sin apoyo. Porque el padre de Mateo desapareció hacía 3 años, pero solo dijo, ¿por qué no, Mateo? Ven, ayúdame a buscar la máquina para reciclar. Caminaban entre pasillos donde la gente elegía mariscos, turrones, cava, jamón, dulces de Navidad. El niño miraba cada estante con ojos enormes. Mami, ¿puedo tomar un zumito hoy? No, amor. Las palabras le salían duras, como si el frío de diciembre también le deshojara el corazón. Pasaron por las galletas navideñas decoradas con azúcar roja. ¿Podemos llevar estas? ¿No que las normales? No. Del pequeño bajó la cabeza. A Lucía se le rompió un pedazo del alma. Otra vez llegaron a la máquina de reciclaje. Lucía introdujo las botellas una por una. El aparato devolvió un cupón con un valor insultantemente pequeño. En plena Nochebuena, ¿ahora sí vamos a comprar comida, mami? Tengo mucha hambre. Quizás alcanzaba para 2 panecillos. Y ya no habría cena navideña. No habría regalos, ni un mínimo gesto para que Mateo sintiera algo parecido a Navidad. Lucía lo llevó a la sección de frutas y verduras, donde brillaban naranjas y manzanas como si se burlaran de ella. Mateo, tenemos que hablar. Se agachó, tomó las manitas frías del niño. La música de villancico sonaba de fondo, tan fuera de lugar como la esperanza. Mami, ¿por qué lloras? Lucía no sabía que lloraba. Las lágrimas caían solas. Dijo, perdóname, este año no tenemos cena, no tenemos dinero para comida. Estamos viviendo en el coche de la señora Paz. Mami perdió su trabajo. No puedo darte una Navidad como mereces. Mateo miró toda la comida a su alrededor. Pero hay mucha comida aquí. Sí, pero no es nuestra. ¿No podemos comprarla? ¿Por qué? Porque no tenemos dinero, amor. Las lágrimas de Mateo fueron silenciosas primero, luego temblorosas. Tengo hambre, mami. Lo sé, mi amor. Perdóname. Lo abrazó fuerte en medio del supermercado lleno de luces y familias celebrando. Ellos dos, solos, invisibles en una ciudad inmensa, hasta que una voz irrumpió. Disculpe. Señora, un guardia de seguridad los observaba con incomodidad. Si no van a comprar nada, necesito que se retiren. Están molestando a los clientes. Molestando. Como si la pobreza fuera un delito, Lucía se levantó. Ya nos vamos. Ahora, señora, por favor, ¿están conmigo?, dijo una voz tranquila, firme, masculina. Lucía giró. Un hombre alto, elegante, de traje oscuro, con el pelo gris en las sienes y un carrito vacío, la observaba con una mezcla de respeto y determinación. Son mi familia. Hemos venido juntos a hacer las compras de Nochebuena. El guardia dudó, pero ese hombre tenía una autoridad natural que nadie quería desafiar. Disculpe, señor. No lo sabía. El guardia se alejó. Lucía lo miró, desconcertada. No sé quién es usted, pero soy alguien que escuchó lo que pasó, dijo él. Nadie debería pasar la Nochebuena con hambre. Especialmente un niño. Su agachó frente a Mateo. Hola. Me llamo Sebastián. ¿Cómo te llamas? Mateo, tímido, se escondió detrás de su madre. No pasa nada, sonrió Sebastián. Dime algo. Si pudieras cenar lo que quisieras esta Navidad, ¿qué sería? La Navidad. La palabra brilló un segundo en los ojos del niño. Milanesas. Con puré, respondió bajito. Sebastián sintió como si Mateo le acabara de revelar un secreto sagrado.
justo mi cena favorita para Nochebuena. ¿Me ayudas a buscar los ingredientes? Y sin esperar más, empujó el carrito por el pasillo. Mateo lo siguió despacito. Lucía, en shock, detrás Sebastián compró carne, papas, pan rallado. Y luego, con cada pasillo, preguntaba ¿qué más te gustaría para tu cena de Navidad? Mateo señalaba cosas con timidez, zumo, galletas, fruta. Sebastián las colocaba en el carrito sin dudar. No puede hacer esto, murmuró Lucía. Claro que puedo. No nos conoce, es Navidad. Respondió él como si esa fuera la única explicación necesaria. Ningún niño debería pasar hambre esta noche. Pagó toda la compra sin mirar el total. En el estacionamiento, al ver el coche viejo donde dormían, Sebastián frunció el ceño. ¿A dónde van ahora? Lucía guardó silencio. A ningún lado. Dormimos aquí, admitió. Sebastián respiró hondo. Mi hotel tiene restaurante. Está abierto por Nochebuena. Vengan a cenar conmigo. No podemos, si pueden. Le entregó una tarjeta, Hotel Emperador Madrid, a 10 minutos. Vengan, coman, entren en calor. Luego deciden qué hacer. Se marchó. Mateo miró la tarjeta con los ojos más grandes que nunca. Mami, ¿vamos a cenar milanesas? Lucía lo abrazó. Sí, mi amor. Vamos al restaurante del Hotel Emperador, adornado con luces cálidas, coronas verdes, velas rojas y un enorme árbol navideño junto al piano. Era el lugar más hermoso que Mateo había visto en su vida, mami. ¿Todo esto es de verdad? Susurró mientras lo guiaban hacia una mesa con mantel blanco y centro de mesa dorado. Sebastián, elegante pero sin pretensiones, los invitó a sentarse. Pidan lo que quieran, dijo con una sonrisa sincera. Lucía abrió la carta, y el corazón se le cayó al suelo. Era imposible. Precios altísimos. Incluso mirar las cifras le provocaba una sensación de vértigo. No podemos pagar esto, murmuró. Sebastián negó suavemente. No tienen que pagar nada. Hoy son mis invitados. El camarero, que también llevaba un broche de campanitas navideñas, tomó nota. Milanesa con puré para Mateo. Pollo a la parrilla para Lucía, bife para Sebastián. Zumo de naranja para el pequeño mientras esperaban. Sebastián habló de cosas sencillas, luces navideñas de Madrid, el mercadillo de la Plaza Mayor, las figuritas del portal de Belén, dinosaurios. En cierto momento, Mateo sacó su pequeño dinosaurio Rex del bolsillo. Él me cuida mientras duermo, explicó el niño. Sebastián sonrió con una ternura que sorprendió incluso a Lucía. La cena llegó. Mateo abrió los ojos como si frente a él hubiera un tesoro brillando. El aroma cálido del puré, la carne crujiente, el vapor delicioso. Era la primera comida caliente en días. ¿Puedo comer, mami? Claro que sí, mi amor. Mateo comió con una mezcla entre hambre y reverencia. Lucía lo miraba con una mezcla de alivio y dolor. Hacía semanas que no veía a su hijo comer así. Tras el postre de turrón y helado, el detalle navideño que a Mateo le pareció de otro planeta, Sebastián preguntó con voz suave. Lucía, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a esto? Por primera vez en meses, ella lo contó todo, con la música navideña de fondo, su trabajo como limpiadora, el despido injusto, la muerte de su madre, el desahucio, el coche prestado, la ausencia del padre de Mateo. La Navidad anterior aún tenían un árbol pequeño, ahora no había ni casa. Sebastián escuchó sin interrumpir, con respeto y una tristeza profunda en los ojos. Finalmente dijo, mi hotel necesita personal de limpieza. Trabajo real, contrato. Y tenemos apartamentos para empleados. Si quiere, puedo organizarle una entrevista mañana. No es caridad. Lucía se quedó muda. ¿Por qué haría algo así? ¿Por nosotros? Porque necesito gente buena. Y porque ningún niño debería pasar la Navidad en un coche. Sacó su móvil, le mostró su perfil. Sebastián Ortiz, propietario del Hotel Emperador, puede comprobarlo. No tiene que decidir ahora. Mañana hablamos. En el coche, mientras Mateo dormía abrazado a su dinosaurio y a la tarjeta del restaurante, Lucía buscó información en internet. Todo era real, mami. Ese señor es bueno, ¿verdad? Murmuró Mateo antes de quedarse dormido. Lucía, con el corazón latiendo fuerte, respondió, no lo sé. Pero creo que sí. A la mañana siguiente, Madrid aún tenía restos de villancicos flotando en el aire. La Navidad seguía viva en las calles. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió algo parecido a esperanza. Volvió al hotel para la entrevista. Patricia Méndez, la gerente, era amable y profesional.
El trabajo es duro, pero justo, 8 horas, 2 días libres, sueldo, aguinaldo, contrato. Y hay apartamento para empleados. ¿Le interesa? Lucía asintió sin poder creerlo. Patricia abrió la puerta del apartamento 3B. Pequeño, con muebles sencillos, una cocina compacta, 2 camas, un baño limpio. Pero para Lucía era más que eso, era un hogar. ¿Es nuestro, mami?, preguntó Mateo, corriendo de un cuarto a otro con una alegría pura, navideña, casi mágica. Sí, mi cielo. ¿Es nuestro? ¿No nos vamos mañana? De verdad es nuestra casa? Lucía lo abrazó con fuerza. No nos vamos a ningún sitio. Aquí es donde vamos a vivir. Las lágrimas le corrieron como si su alma se descongelara. Después de demasiado invierno, esa tarde alguien tocó la puerta. Era Sebastián, con una canasta enorme llena de productos básicos, comida, jabón, detergente, papel, mantas nuevas. Bienvenidos a casa, dijo con un brillo cálido en los ojos, y añadió, esto es para Mateo. Le entregó una bolsa pequeña. El niño la abrió. 3 dinosaurios nuevos, de colores brillantes. ¿Son para mí?, preguntó, incrédulo. Claro, Rex ya tiene amigos. Mateo lo abrazó con tanta fuerza que Sebastián no pudo ocultar la emoción. Antes de irse, Sebastián le habló a Lucía en voz baja. Mateo necesita estar con otros niños. Cerca hay un jardín infantil muy bueno. Si quiere, puedo ayudarla con la inscripción. Ya ha hecho demasiado. Nunca es demasiado cuando se trata de un niño. Ese día por la noche, Mateo durmió por primera vez en una cama cálida, con mantas limpias y luces de Navidad todavía encendidas en la ventana. Pero aún así se despertó 3 veces. Mami, ¿estás ahí? Sí, amor. ¿No me voy seguro? ¿No nos van a echar? No, cielo. Es nuestro hogar. Tardó semanas en dejar de esconder comida debajo de la almohada. Tardó un mes en dormir sin despertarse llorando. Pero poco a poco, ese pequeño apartamento navideño se convirtió en su refugio. Sebastián empezó a visitarlos cada 2 o 3 días. A veces llevaba cuentos, otras turrones que sobraron del restaurante, otras simplemente café y conversación. La Navidad había pasado, pero seguía trayendo un clima de calidez que permanecía. Mateo, aunque tímido, comenzó a confiar en él. Lucía, también. 3 meses después, llegó una tarde especial, la primavera madrileña. Pero con el recuerdo de la Navidad aún impregnado en sus vidas, Sebastián los invitó a un paseo. Mateo aprendió a patear una pelota. Sebastián le enseñó cómo colocar el pie. No puedo, murmuró el niño, frustrado. Si puedes. Todos aprendemos poco a poco. Hubo una pausa. Mateo preguntó con esa honestidad bruta que tienen los niños, ¿tú también te vas a ir como mi papá? Sebastián se agachó, mirándolo directo a los ojos. No me voy a ir. Soy amigo tuyo. Los amigos no desaparecen. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mateo se lo quedó mirando un rato. Finalmente le entregó a Rex su dinosaurio guardián. Él ve si la gente es buena o mala. Dice que tú necesitas tiempo, pero cree que si eres bueno. Sebastián lo tomó con cuidado. ¿Qué? Honor a Lucía le tembló el corazón. Sebastián ya era parte de ellos, aunque todavía ninguno lo dijera en voz alta. La primavera llegó a Madrid con un aroma dulce, pero en el apartamento 3 Bytes aún colgaba un rastro del espíritu navideño que había salvado sus vidas. En la repisa seguían las luces que Lucía se negó a quitar porque cada pequeña bombilla le recordaba que los milagros sí existen. El cumpleaños número 5 de Mateo se acercaba. Él lo vivía como si fuese Navidad otra vez. ¿Podemos hacer una fiesta, mami? Aunque sea chiquita. Una pequeñita, mi amor. Lucía preparó empanadas, refrescos, algunos globos baratos. La gerente Patricia prometió pasar. Sus compañeros de trabajo también. Y por supuesto, Sebastián. Mateo llevaba semanas esperando. La fiesta se hizo en el patio del hotel, bajo unas guirnaldas de luces que habían sobrado de las decoraciones navideñas. Para Mateo, aquello era un cuento. Cuando Sebastián llegó, todos se quedaron sin palabras. Traía una caja enorme. Una tarta con forma de Rex, el dinosaurio guardián. Mateo gritó, es Rex. Es Rex de verdad. La emoción era tan pura que a Lucía se le humedecieron los ojos. Cantaron cumpleaños. Mateo cerró los ojos para pedir un deseo. ¿Qué pediste?, preguntó Sebastián. Que tú te quedes para siempre. Que no te vayas nunca. Sebastián sintió como algo dentro de él se rompía y sanaba al mismo tiempo.
es el mejor deseo que me han pedido nunca. Respondió en voz baja después del cumpleaños, mientras guardaban los platos. Lucía tomó a Sebastián del brazo. Gracias. Por todo esto, él lo merece. Y tú también. Fue entonces, justo cuando la vida parecía por fin estable, que la oscuridad del pasado volvió a tocar la puerta. La noticia llegó como un golpe de hielo. La señora del segundo piso, chismosa por naturaleza, había comentado por todo el hotel que Lucía vivía en un apartamento regalado por el dueño y que él siempre estaba con ella y el niño. Las palabras viajaron de boca en boca, deformándose, y llegaron al peor lugar posible: Roberto. El padre biológico de Mateo, un hombre que no había visto a su hijo en 4 años, un hombre que no pagó una sola cuota, ni una llamada, ni una visita, ni un cumpleaños, ni una Navidad. Aún así, apareció una mañana en la recepción del hotel. Lucía lo vio y sintió que la sangre se le congelaba. ¿Qué haces aquí?, logró decir. He venido a ver a mi hijo, dijo con olor a alcohol y arrogancia. Tengo derecho. Soy su padre. No ha sido nada. Te fuiste hace años. La ley dice otra cosa. Lucía empezó a temblar. Patricia intentó intervenir, pero Roberto levantó la voz. Quiero ver a Mateo. Y quiero conocer al millonario que te mantiene. En ese instante, Sebastián apareció. Roberto lo insultó de inmediato, lo provocó. Lo acusó de meterse en su familia. Sebastián, con una calma peligrosa, dijo: si sigue acosando a mis empleados, voy a pedir que lo retiren del edificio. La discusión terminó cuando seguridad lo obligó a salir, pero antes de irse, Roberto gritó: voy a recuperar a mi hijo. Te vas a arrepentir. Lucía se derrumbó. Sebastián la abrazó con una determinación que casi dolía. No va a llevarse a Mateo, te lo prometo. Mateo, al volver del jardín infantil, vio a su madre llorando. Mami, ¿qué pasó, Boy? Vino tu papá biológico. Yo no tengo otro papá. Papá es Sebastián, dijo con una seguridad que sorprendió a ambos adultos. Lucía le acarició la cabeza. Mi amor, Sebastián es nuestro amigo. Pero el niño no entendía por qué ese hombre desconocido quería verlo. ¿Él te va a quitarme?, preguntó con voz temblorosa. Lucía lo abrazó. No voy a dejar que nadie te quite de mi lado. Pero esa noche fue larga. Mateo durmió mal, lloró, se despertó asustado. El miedo antiguo volvió, ese miedo que había desaparecido desde la Nochebuena del supermercado. Mateo volvió a llamar entre sollozos: mami, ¿Sebastián se va a ir también? No, cariño, él no se va a ir. Pero Mateo no estaba tan seguro. Una semana después, llegó el golpe definitivo, una carta oficial. Roberto pedía visitas y custodia compartida. Su abogado alegaba que Lucía vivía en circunstancias impropias y que Mateo estaba siendo confundido por la figura de Sebastián. Lucía sintió que el mundo se le venía abajo. El día de la primera visita supervisada, Mateo lloró toda la mañana. No quiero ir, no quiero conocerlo, me da miedo. Pero la ley obligaba a intentarlo. En el centro de contacto, Roberto sonrió falsamente. Hola, hijo, ¿te acuerdas de mí? Soy tu papá. Mateo se escondió detrás de Sebastián. Cuando Roberto intentó tocarlo, el niño gritó: no, no quiero, no eres mi papá. La visita terminó siendo un desastre y esa noche Mateo se despertó llorando, sudando, temblando. Lucía, desesperada, le preguntó: ¿quieres que llame al tío Sebas? Mateo asintió. Sebastián llegó en 15 minutos, ojeroso, con el abrigo encima del pijama. Mateo corrió hacia él, se le colgó del cuello y lloró como si el corazón se le rompiera. No quiero que ese señor sea mi papá. No quiero. Quédate tú. Tú eres mi papá. Sebastián cerró los ojos. Ese dolor era insoportable. Mateo, ojalá las cosas fueran tan fáciles como tú las ves. Pero estoy aquí. No me voy, nunca. Lucía, a 1 metro de ellos, lloraba en silencio. Era una escena que ninguna madre debería ver nunca. Y sin embargo, fue esa noche de invierno tardío, cuando Sebastián tomó una decisión: no permitiría que nadie destruyera la paz que habían construido desde aquella Navidad. No mientras él estuviera vivo. Los días siguientes al episodio de la visita supervisada fueron confusos, tensos, casi insoportables. Mateo dormía en la cama de Lucía cada noche, abrazado a Rex con tanta fuerza que parecía que el dinosaurio era lo único capaz de sostenerlo. Sebastián empezó a llegar todos los días después del trabajo. A veces solo se sentaba en el suelo a jugar con Mateo.
Otras preparaba chocolate caliente. Incluso llevó una manta roja que decía mi primera Navidad en casa, un regalo que el hotel había recibido años atrás, y la puso sobre el sofá. Mateo dormía aferrado a esa manta. Lucía tampoco podía dormir. El miedo a perderlo era una sombra constante. Cada vez que Sebastián llamaba, ella respiraba mejor. Finalmente, él dijo: esto no puede seguir así. Necesitamos a alguien que luche por Mateo de verdad. Y contrató a un abogado especialista en derecho de familia. No uno cualquiera, el mejor del abogado. Revisó todo: antecedentes de Roberto, ausencia absoluta de contacto, falta de pensión, informes del jardín infantil, testimonio de la psicóloga, la situación de estabilidad del niño desde Navidad, su ansiedad por abandono y su claro vínculo sano con Lucía. Y también con Sebastián. El abogado lo dejó claro: este caso no es complicado. El derecho del padre biológico existe, sí, pero el bienestar del niño es superior a cualquier otra cosa. Y aquí está clarísimo dónde está ese bienestar. La audiencia se fijó para un viernes por la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla. Lucía sintió que el mundo se encogía. Sebastián tomó su mano. No va sola, Mateo, con su abrigo azul y gorrito navideño que Sebastián le había comprado en enero durante las rebajas, preguntó: mami, ¿vas a ganar? Lucía se arrodilló, sujetándole las mejillas. Voy a hacerte O para que estemos juntos para siempre. Mateo lo aceptó como si fuera una verdad absoluta, porque para él la palabra de su madre era ley. Lucía entró a la sala con el corazón en un puño. Sebastián caminaba a su lado con una serenidad que no reflejaba el peso que llevaba dentro. Mateo se quedó fuera con una educadora judicial. Llevaba a Rex escondido en el bolsillo del abrigo. Rex también va a ayudarte, mami, dijo antes de separarse. La audiencia comenzó. Roberto trató de mostrarse como un padre arrepentido. Había teñido su ropa con un intento de respetabilidad, pero el olor a mentira llenaba la sala. Siempre quise estar con mi hijo. Ella me lo impidió. Tengo trabajo estable, puedo hacerle un hogar, pero no tenía pruebas de nada. Todo eran papeles manipulados, promesas falsas, discursos vacíos. Cuando el juez preguntó cuándo fue la última vez que su hijo pasó la Navidad con usted, Roberto titubeó. La sala entera sintió el golpe. El abogado de Lucía presentó entonces el informe más importante. Mateo aún sufría ansiedad de abandono. Dormía mal, despertaba llorando, temía que su madre desapareciera, y cualquier cambio en su rutina podía dañarlo gravemente. También entregó evidencia del entorno actual: hogar seguro, rutina estable, alimentación adecuada, atención médica, progreso escolar, vínculo emocional sano, figura sólida materna, figura afectiva estable Sebastián, y un renacimiento emocional desde la Nochebuena en que fueron ayudados. Era evidente dónde estaba el bienestar del menor. La sala quedó en silencio cuando el juez pidió un receso. Lucía sintió que no podía respirar. Sebastián la tomó de la mano. No importa lo que pase, no voy a dejar que te quedes sola en esto. El juez regresó y su sentencia cayó como un rayo, pero uno lleno de luz. El bienestar superior del menor, dijo el juez, exige estabilidad emocional inmediata. El padre biológico no demuestra capacidad actual para ejercer una custodia saludable. Se concede custodia completa a la madre. Se suspenden las visitas hasta nueva evaluación psicológica del solicitante. Lucía sintió que el aire volvía a entrar en su cuerpo después de semanas de asfixia. Sebastián apretó su mano. Ella rompió a llorar. Cuando salieron al pasillo, Mateo corrió hacia ellos. Mami, ¿qué pasó? GANAST y signo de interrogación. Lucía lo tomó en brazos, con lágrimas cayendo sobre su gorrito navideño. Estamos juntos, mi amor, para siempre. Mateo apoyó su cabeza en su cuello. Lo sabía. Rex también lo sabía. Por primera vez, el mundo volvió a sentirse seguro. Las semanas que siguieron fueron de paz. Una paz profunda, tan cálida como una taza de chocolate caliente en una tarde fría. Mateo volvió a dormir bien, volvió a reír, volvió a ser ese niño que la Navidad del supermercado había salvado. Sebastián se quedó esa noche más tiempo. Lucía estaba recogiendo los platos cuando él dijo: Lucía, no quiero ser solo alguien que aparece cuando las cosas van mal. Quiero estar. De verdad. Ella se giró. Su corazón, acostumbrado al dolor, no sabía manejar tanta ternura junto a Sebastián. Tú ya eres parte de nuestra vida. Él dio un paso. Ella no retrocedió. No quiero sustituir a nadie, dijo él. Solo quiero formar algo contigo, con Mateo, si tú también quieres. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos.
te estábamos esperando. Sebastián la abrazó. Y por primera vez en muchísimo tiempo, el mundo dejó de caerse en Mateo, que no debía estar despierto, los observó desde la puerta con una sonrisa pequeña, y la certeza de que el deseo que pidió en su cumpleaños estaba empezando a cumplirse. Hay momentos en la vida que parecen pequeños, hasta que nos cambian para siempre. Mateo estaba a punto de decir una palabra que transformaría a 3 personas en una familia, y, como todo lo importante en su historia, ocurrió en una tarde fría. Con luces navideñas aún colgando en el balcón del 3B, el amor entre Lucía y Sebastián creció despacio, como una luz cálida que permanece después de Navidad. No hubo dramatismos ni prisas, solo 2 almas cansadas encontrando, por primera vez, un lugar donde podían descansar. Mateo lo observaba todo con la sabiduría que solo tienen los niños que han sufrido demasiado pronto. Sebastián se convirtió en un pilar diario. Lo llevaba al jardín infantil, le ayudaba con las letras usando dinosaurios como fichas, lo abrigaba bien en las mañanas frías, le leía cuentos cada jueves. Siempre cumplía sus promesas, porque los niños no necesitan discursos, necesitan constancia. Una tarde luminosa en el Parque del Retiro, Mateo corría delante de ellos, persiguiendo hojas secas que el viento arrastraba. Las decoraciones navideñas del parque aún no se habían desmontado, estrellas doradas, luces en forma de copo de nieve, guirnaldas sobre los postes. Mateo señaló el estanque lleno de barquitos. Papá, mira, un barquito rojo. Se detuvo Lucía también. Sebastián quedó congelado, literalmente sin poder moverse. La palabra le atravesó el alma. Mateo se dio cuenta de lo que había dicho. Se giró y lo miró con una mezcla de timidez y esperanza. Lucía puso una mano sobre la boca, conteniendo lágrimas. ¿Estás bien?, susurró ella. Sebastián respiró hondo, con los ojos brillando. ¿Ves? La palabra más bonita que me han dicho en la vida. Mateo sonrió. Y entonces Sebastián hizo lo que un verdadero padre hace. No lo corrigió, no lo negó. Lo abrazó. Ese abrazo tejió algo irreversible entre los 3. Mateo ya no necesitaba a Rex para saber quiénes eran su familia. Los meses pasaron. El hotel prosperaba. Lucía se convirtió en una de las empleadas más valoradas. Mateo empezó a hacer amigos en el jardín infantil. Y Sebastián ya no sabía vivir sin ellos. El pequeño apartamento 3 bytes se llenó de risas, dibujos, calcetines pequeños y ropa tendida que olía a hogar. En diciembre de ese año, Madrid volvió a iluminarse con luces de Navidad, y ellos, por primera vez, la vivieron como una familia. Mateo ayudó a colocar las luces en la ventana. Mami, ¿puedo poner a Rex arriba del árbol? Claro que sí, campeón. Sebastián rió. Es el árbol de Navidad más original de Madrid. Quizás lo era. Las luces, el olor a chocolate caliente, las canciones navideñas. Todo tenía sentido, todo encajaba. Un día de primavera, pero que olía a esos comienzos nuevos que siempre parecen navideños. Sebastián llevó a Lucía y Mateo al Parque del Oeste. Dijo que quería hacer un picnic. Lucía estaba recogiendo unas margaritas para Mateo cuando se giró, y lo vio Sebastián arrodillado. Mateo a su lado, sosteniendo una cajita pequeña con las 2 manos. Mami, papá quiere preguntarte algo. Lucía sintió que el mundo desaparecía, dejándolos solos a los 3 en un silencio perfecto. Sebastián abrió la cajita. Un anillo sencillo, dorado, hermoso. Lucía, me devolviste la fe en la familia. Me enseñaste que el amor verdadero no es perfecto, es valiente. ¿Quieres casarte conmigo? Lucía llevó una mano a la boca. No podía hablar. Mateo saltaba alrededor gritando, «Di que sí, mami, di que sí». Ella se lanzó a los brazos de Sebastián. Sí, sí, claro que sí. Mateo comenzó a aplaudir tan fuerte que varios turistas se giraron sonriendo, y así, sin nieve pero con el aire lleno de magia, empezó a construirse su verdadera Navidad permanente, una familia. La boda fue meses después en la terraza del Hotel Emperador, con vistas iluminadas a Gran Vía. Era una ceremonia sencilla, cálida, íntima, con flores blancas y doradas, como si la Navidad hubiera vuelto para celebrarlos. Lucía llevaba un vestido blanco de líneas simples. Patricia la ayudó a elegirlo. Mateo llevaba los anillos con un orgullo tan grande que parecía caminar sobre nubes. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Mateo se acercó y preguntó, ¿ahora sí somos un equipo para siempre? Sebastián lo levantó en brazos. Para siempre. Campeón. Lucía miró a su hijo, a su marido, a la ciudad que los había visto caer y renacer. ¿Quién iba a decirle?
Aquella noche de Nochebuena en el supermercado, que la vida le tenía reservado algo tan luminoso, un año después, Lucía empezó a sentirse diferente, cansada, emocional, con sueño, con antojos. Un test confirmó la sospecha, estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Sebastián, él la abrazó fuerte. ¿De verdad? ¿Un bebé nuestro? De verdad, rió ella. Vamos a ser 4, Mateo gritó, voy a ser hermano mayor. RX también. 9 meses después, nació una niña, Lucía lloró de felicidad. Sebastián también. Mateo la miraba como si fuera un tesoro. ¿Cómo se llama? Preguntó él. Sofía. Mateo besó su frente. Hola, Sophie. Soy tu hermano mayor. Te voy a cuidar siempre. La casa se llenó de pañales, risas y noches sin dormir, pero también de un amor tan grande que parecía cubrirlo todo con un manto cálido. Como una Navidad eterna 2 años después. Volvió a suceder, Lucía estaba embarazada otra vez, esta vez fue un niño, Daniel Mateo. Ya experto, lo sostuvo con cuidado un mami. Ahora tengo 2 personas a las que proteger. Necesito otro dinosaurio. Sebastián soltó una carcajada tan fuerte que despertó a la bebé Sofía. La vida era caótica, hermosa y completamente suya. Un día de verano, mientras los 5 paseaban por el retiro, Sofía en el carrito, Daniel dormido en brazos de Sebastián y Mateo corriendo adelante con Rex. Lucía se detuvo un momento, los miró, su familia, su hogar, su segunda oportunidad. Sebastián se acercó. ¿En qué piensas?, preguntó. Ella sonrió. En que nunca imaginé llegar hasta aquí. Él la besó en la frente. Ni yo. Pero míranos, juntos, siempre. Caminaron así, los 5, dejando atrás todas las sombras que alguna vez los persiguieron. Y esa noche, cuando Mateo preparó su cama, no escondió ninguna galleta. No miró con miedo la puerta. No pidió confirmar que su mamá seguía ahí, porque sabía, con absoluta certeza, que nunca más volvería a pasar hambre, ni miedo, ni soledad, porque aquella Nochebuena en el supermercado no solo les dio comida, les regaló una familia, una Navidad eterna, un hogar y una vida llena de luz.